a los 82 años. Claudio, buenos días. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Y sin lugar a dudas, la conmoción, la tristeza es inconmensurable a esta altura de la circunstancia, teniendo en cuenta que cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana con 40 minutos, lamentablemente fallecía Enrique Pinti, uno de los últimos capocómicos, si no el último, de mayor trayectoria, más de 50 años en esto del teatro, del humor, y por qué no como escritor, porque también se lo recuerda allí escribiendo guiones muy importantes para la televisión y el teatro argentino. En tal sentido, hay que destacar que Carlos Rottenberg fue el encargado de dar esta triste noticia a través de las redes sociales, y de allí en más uno puede hablar tanto, Cristian, acerca de esta carrera de Enrique Pinti, ¿no? Que tenía, hay que decirlo y también citarlo, un problema de diabetes muy importante, un cuadro que lo complicó el día 5 de marzo cuando tuvo que ser derivado de urgencia hacia este centro asistencial, y después de allí entonces también complicaciones en sus piernas desde el punto de vista circulatorio. Él siempre decía a sus amigos o cuando daba alguna entrevista que prácticamente no se podía parar, teniendo en cuenta que allí tenía un problema en el equilibrio y se había caído. Él dijo, me caí como 50 veces. Y a esto hay que sumarle el tema de la depresión que había tenido en la segunda parte de la cuarentena, porque en la primera parte él sostenía que mirando películas, estando allí en un sillón que él prefería, bueno, se le pasaban los días y con la lectura también no tenía ningún tipo de inconveniente. Pero en la segunda parte de la cuarentena, ahí sí, comenzó a tener un pozo depresivo muy importante. Sí, exactamente, eso vale remarcar, ¿no? Además, al ser una persona de riesgo, ¿no? Que hacía que los cuidados sean aún más extremos. Claudio, quédate ahí un minuto porque tenemos en comunicación telefónica a Carlos Rottenberg, quien, bueno, confirmó, ¿no? Esta madrugada la triste noticia del fallecimiento de Enrique Pinti. Buenos días, Carlos. Bueno, una pérdida para toda la Argentina y me imagino la tristeza, ¿no? De este momento. Sí, por supuesto. Buenos días. No por previsible, no deja de marcar a la comunidad artística toda la desaparición física de Enrique, un todoterreno en esta profesión, realmente un talentoso artista que pudo desarrollar todas las facetas. Si bien la más conocida para el gran público tiene que ver con sus éxitos teatrales, y salsa criolla en particular, porque marcó un hito, pero desde sus inicios en el teatro independiente, sus protagónicos en clásicos de la literatura mundial, sus libretos, algunos incluso no conocidos por el gran público, que se escondían detrás de algunas figuras muy populares en ciclos realmente muy masivos y donde la pluma era de Enrique, sus películas, sus participaciones en los medios, tanto de radio como gráfico. La verdad que Enrique fue mucho más que un capo cómico, y hasta no parece casual que justo nos deje cuando hoy día 27 se cumple en el mundo el Día Internacional del Teatro. Qué manera de celebrarlo, ¿no? Con la desaparición para la historia del espectáculo en Argentina. Hoy es un día de esos días tristes que quedan en la historia del teatro de Argentina, porque Enrique, insisto, participó en todas las facetas del espectáculo en este país. Sí, ni hablar, Carlos, tenía como una marca registrada, recién lo hablábamos con mi compañero respecto a la rapidez mental, esa para hablar, verborrágico, sarcástico, un humor muy particular que lo hacía muy característico, ¿no? Recién hablabas, ¿no? de obras increíbles que hizo, pero que remarcamos y subrayamos esto, ¿no? La capacidad mental para decir lo que decía con una rapidez, una fluidez y con una... con un léxico, ¿no? Tan particular y no burdo, ¿no? Estamos hablando de un hombre que tenía mucha historia encima. Sí, mucha historia encima. Coincido en eso, mucha historia encima, porque además era una persona preparada. No era solamente la velocidad de lo que decía,
cómo lo decía, pero fundamentalmente qué decía. Y en eso yo creo que nos marca hoy, por eso hablaba de un artista integral, Sí, completo. en nuestra comunidad, y donde fue muy querido por una porción enorme de la ciudadanía argentina. Por eso todo lo que vino de él para este ambiente, y todo lo que con una de sus cualidades más profundas, que fue la honestidad con que desarrolló su tarea, es lo que hoy estamos valorando tanto, ¿no? O sea, quienes pudimos tener el privilegio de conocerlo, sabemos cómo no solamente al Pinti que veíamos, sino al Pinti que escuchábamos cuando en privado tenía que plasmar sus proyectos, contar sus planes, armar sus viajes para poder fundamentalmente ver cine, que era otra de sus grandes pasiones, con las ganas que se subía, de acuerdo a hacer la obra Los Productores, haciendo un musical junto a Guillermo Francella, por ejemplo, y poder pasar a un clásico en el San Martín, o a Pinti y los Pingüinos en televisión, cuando los pingüinos en aquella época no eran más que animalitos del sur. Bueno, justamente estaba. remarcamos eso, Carlos, ¿no? También, ¿no? Un Enrique Pinti que siempre se metió en política, Claro. digamos, con su humor, Pero ¿no? de una manera, Sí, sí, pero- de una manera muy pero- sutil y linda. Sí, pero justamente paradoja del destino, ¿no? Él siempre decía, esto lo hizo público Mirta Legrand, que cuando iba a la mesa tan famosa de la televisión, siempre decía, pero si hay políticos no me inviten. Claro. O sea, tiene mucho que ver con lo de él, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Cuántos años hace que se conocían, Carlos? Y nosotros arrancamos ya llevaba él muchos años, en el 90 y... perdón, que 90, en el 82, exactamente en el 82, porque mi mujer trabajó en un espectáculo con él de protagonista que se llamó Pan y Circo, 82, o sea, 40 años redonditos. Después la vida nos llevó a trabajar juntos hasta el final, hasta su última temporada, que fue allí en el Multiteatro Comafi, donde justamente el año pasado colocamos la marquesina con su imagen que decía muy pronto, porque en marzo, hace justamente un año, terminó de escribir su nuevo espectáculo que llamó Protocolo Pinti, porque lo escribió justamente cuando estuvo guardado por la pandemia, y lo tenía listo a punto tal que este jueves, y esto parece increíble, este jueves, hace 3 días, Sí. a su amiga, manager, asistente, Cite Friedman, en el sanatorio le dijo, tráemelo en negrita, en la tipografía, para así lo leo más fácil y me lo voy estudiando para cuando salga poder hacerlo. Y esto fue el jueves. Tantos altibajos tuvo esta internación que el jueves estaba desayunando y diciendo esto, y hoy domingo estamos recordándolo de esta manera. Bueno, Carlos, obviamente agradecerte por esta comunicación y nosotros desde C5N un abrazo a todos sus amigos, a todos sus allegados y familiares y homenajeándolo de la mejor manera posible, que es obviamente con retazos, ¿no?, de parte de su trayectoria que nos hizo tanto bien a los argentinos y que nos va a seguir haciendo bien, ¿no?, porque ya forma parte de la historia. Gracias, Carlos. Por favor, a ustedes.